¿Cómo están? Bien, Lick, gracias. Qué bueno, Carlos. ¿Cómo es que les va? Ya empezaron su lectura. Ya deberían ir terminando. ¿Quién ya está leyendo? Nadie, no puede ser. Ninguno. Tengo problemas con el audio, ¿no? No, Lick, sí se lo escucha. Ala, no puede ser. No, bueno, va, pues. Bueno, se recuerdan que dentro de una semana tienen su primer examen parcial. Entonces, para colaborarles un poquito con ese asunto, veamos nuestra sesión de hoy. ¿Está ya en pantalla? Sí, licenciado. Perfecto. ¿Dudas, preguntas respecto de sesiones anteriores? ¿O las abordamos aquí conforme vayan surgiendo? Bueno, vamos pues. Recién iniciamos la clase en la sesión número 1. Empezamos a hablar respecto de aspectos o elementos importantes respecto de la economía. Hacíamos énfasis en que el tema de agricultura y el tema de economía surgen prácticamente al mismo tiempo. Particularmente creo que sin el aparecimiento de la agricultura y la ganadería, la economía no existiría. Primero porque habría sido muy difícil sobrevivir y segundo porque no habría existido la posibilidad de intercambiar nada. Y en ese intercambio fue cuando todo este asunto cambió y se empezó a poner tan complejo, pero tan interesante como lo vemos ahora. Resulta que la agricultura y la ganadería, entendiendo esto como la domesticación de plantas y de animales, inicia después de un ciclo muy largo en el cual los primeros habitantes de este planeta Tierra eran cazadores y recolectores. Eso quiere decir que iban de sitio en sitio, por eso es que eran nómadas, consumiendo lo que extraían, lo que tomaban de la naturaleza, sin tener idea de que eso podía reproducirse. Durante la etapa en la que, ya sea por un aspecto creacionista o una corriente evolucionista, el hombre va tomando otros estratos respecto de o estadios respecto de su relación con su entorno natural, se da cuenta que hay plantas y animales que se puede comer. Y desde ahí se convirtió en el depredador más grande del universo conocido. Arrasa con todo lo que puede hasta hoy. Y para ese momento entonces, dentro de ese mismo proceso evolutivo, aquí, pasar de mono antropoide a el Homo sapiens llevó miles de años.
Entonces, dentro de esos miles de años, esa tríada homínida, el hecho de liberar sus extremidades superiores al caminar erecto, le permite, mediante la existencia de dos pulgares contrapuestos, empezar a hacer uso de sus manos. Y ese hacer uso de sus manos le va permitiendo trabajar aspectos que ahora conocemos como motricidad gruesa, motricidad fina, pero que sin duda van, y todavía sucede, van creando redes neuronales que le permite utilizar, primero le incrementa el área, la capacidad instalada que utiliza. Crea redes neuronales que van facilitando y fortaleciendo el desarrollo de nuevas destrezas y nuevas habilidades. Funcionamos exactamente igual que hace miles de años. Mediante el pensar, mediante el hacer, se va generando experiencia y conocimiento. Esa experiencia y ese conocimiento aplicado le permitieron al Homo sapiens, mediante la observación y la experimentación, encontrar que, como un descubrimiento fortuito, puede producir sus propias subsistencias. Domestica animales y plantas. Eso hace que tenga subsistencias en un volumen mayor al que necesita para su autoconsumo. Habiendo superado entonces la etapa del autoconsumo, aparece el excedente económico. Y ahí nace la economía. Por eso es de que una no podría existir sin la otra. Ve cómo es de importante su curso de economía agrícola. Vea, pues, ya tiene otra cosa que presumir. Ahora, dentro de eso, camino evolutivo, desde la domesticación de las especies a la producción de bienes económicos, si ya está destinado al intercambio es mercancía. Todo ese devenir por las diferentes etapas y los diferentes modos de producción han venido haciendo cada vez más diversificadas, pero también más complejas las relaciones de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Cuando analizamos esto, este es precisamente el quehacer de la economía. El analizar qué tan complejas son las relaciones de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Esta fase de la que se encarga la economía general. Sin embargo, cuando esta es aplicada a la producción de bienes y servicios en el agro, estamos hablando de economía agrícola. Podemos definir entonces la economía agrícola, si quiere, desde el lado de la corriente objetiva, como la fase aplicada de la economía que se encarga de analizar las relaciones sociales de producción, distribución y consumo. Lo que tiene que tener cuidado es que debe enfatizar que es en el agro. De igual manera, si lo queremos ver por el lado de la corriente subjetiva, decimos entonces que la economía se encarga de la administración de recursos escasos. Recursos escasos que tienen objetivos en competencia. ¿Sí? Esos objetivos en competencia no es otra cosa más que se usan para más de
tienen más de un uso o destino posible. Cuando lo aplicamos al sector primario, estamos hablando de economía agrícola. Entonces, como quiera conceptualizarlo. Lo que no debe faltar es que es una fase aplicada de la economía, igual que otras como economía industrial, como la economía de recursos naturales, la economía naranja, la economía del fútbol, todas esas aplicaciones que la ciencia social de economía permite, cuando sus principios van enfocados a un sector específico. ¿Estamos bien con eso? Después nos tocó definir sector primario y comentamos que podemos hacerlo a través de analizar el Producto Interno Bruto desde el origen de la producción. Tiene una primera actividad que se llama agricultura, silvicultura, caza y pesca. Ese es para nosotros el sector primario. En el sector primario se realizan las actividades de extracción y de producción de recursos naturales. Recursos naturales que son materias primas. Para que de allí se obtengan bienes. En esa producción de bienes, la que se da dentro de un país durante un periodo determinado de un año, tenemos el valor bruto de la producción, que se puede obtener del análisis de lo que sucede en el sector primario, agricultura, en el sector secundario, industria, y en el sector terciario, servicios. Usamos la teoría de conjuntos porque nos permite ilustrar que hay intersecciones. Esas intersecciones entre los sectores van conformando espacios en las que hay actividades comunes, en el que hay intercambios entre los sectores. Esos intercambios son el consumo intermedio. Entonces, podemos conformar el PIB restando al valor bruto de la producción las transacciones intersectoriales, el consumo intermedio. Estos sectores, recuerde, no funcionan aislados. Están conectados y son interdependientes, de manera que lo que ocurra en cualquiera de estos sectores puede impactar positiva o negativamente a los otros. Y el grado de afectación va a depender del grado de conexión que eso que esté pasando tenga entre los sectores. Pero siempre hay resultados, positivos o negativos, depende de qué esté pasando, siempre hay efectos e impactos en los otros sectores. ¿Dudas? Por el momento no. Ok. Bueno, cuando analizamos la producción de bienes y servicios y describimos cómo es que la economía funciona, hacemos uso del flujo circular de la actividad económica. En su visión más tradicional, en la que aprendimos de administración de recursos escasos con objetivos en competencia, la visión tradicional de la economía analiza que hay un llamado sistema económico que está conformado por dos mercados. Un mercado de factores de la producción y un mercado de bienes y servicios.
por dos actores, las empresas y las familias. Y dos flujos. Un flujo de intercambios físicos de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá. Intercambios físicos, flujo real. Pero ese flujo real no puede existir si no hay remuneraciones y pago de precios. Si no hay flujo nominal, no existiría nada de esto. Porque los factores de producción no son gratuitos, hay que comprarlos. Se los llevan a las empresas, combinan y transforman y van al mercado de bienes y servicios. ¿A dónde? Las familias van por los satisfactores. Eso es lo que nos explican, eso es lo que vemos. Pero esta es la forma más simplificada, el modelo más sencillo, pero es poco realista, en el sentido que no hay ninguna preocupación respecto de dónde provienen los factores de producción. Dicen, son originalmente las familias y van acá y se ponen de acuerdo. Esa no preocupación por de dónde surgen se suma al no hay que administrarlos. No hay por qué administrar algo que es abundante, que es ilimitado, que es inagotable, como es la percepción particularmente respecto de el factor de producción tierra, los recursos naturales. Bueno, esos recursos naturales, aún en la actualidad, en muchos aspectos y de muchas formas, se consideran recursos, son bienes libres. Mientras más abundante, menor es la señal de precios que transmite. Eso no es cierto. Son recursos escasos y tienen objetivos en competencia. Excepto que, en la visión tradicional, esto se ve como un circuito cerrado, no está conectado con nada. Esta economía funciona en autarquía, no tiene relación con nada en el exterior. Eso significa. Y son significativamente abundantes. Son inagotables, no les pasa nada. Entonces, la actividad económica puede hacer cualquier cosa y no pasa nada. Y solo hay flujos de intercambios físicos y monetarios. Solo. Pero sucede que este modelo empieza a presentar algunos problemas en función del abastecimiento de materias primas. Estos de aquí. Factor de producción tierra empieza a dar señales de algo está pasando, algo malo está sucediendo. Entonces la economía se empieza a preocupar por resolver este asunto, haciendo uso de sus herramientas, las mismas de la economía general. Bueno, el objetivo es que esto continúe funcionando, pero los recursos naturales están dando señales de agotamiento, están dando señales de que se está degradando. Por lo tanto, ya no es posible obtener el mismo volumen y la misma calidad de materias primas. Algo hay que hacer, porque eso está afectando el subsistema económico, porque le está pegando principalmente aquí. Regresemos. En esta parte de acá se conforma el costo de producción. Esto es vital para el sistema capitalista. Aquí se paga precio que ya tiene costo de producción más la ganancia. ¿Cuál ganancia necesita? La máxima ganancia. Y solo puede acceder a la máxima ganancia
si con anterioridad logró encontrar su producción óptima, su función óptima de producción, es la que le permite utilizar de mejor manera los recursos económicos, combinándolos de manera que no haya subutilización, pero tampoco desperdicio. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es encontrar la forma de que únicamente se utilicen las cantidades necesarias de los diferentes factores de producción para poder obtener el costo mínimo, que en un mercado competitivo le permita acceder a la máxima ganancia. Entonces empiezan a haber problemas acá, dificultades. La economía entonces gira su mirada hacia los recursos naturales y se crea esta relación economía y ambiente. Se empieza a analizar, no se crea, se empieza a analizar porque esta está desde el origen de los tiempos. Dijimos que la economía no existiría si no hay agricultura y ganadería como primeras actividades, y todo eso requiere de recursos económicos. Bueno, entonces, la incorporación del análisis económico a esta situación empieza a incorporar algunos elementos que son importantes. Este llamado sistema económico no es un sistema, es un subsistema que forma parte de algo más grande. En la esfera de la vida, en la biosfera, el subsistema económico funciona articulado con otros dos subsistemas, pero el principal es el subsistema natural, que le provee de energía, de materias primas y de servicios ambientales. De nuevo, todo lo que el hombre utiliza para la producción de bienes y la reproducción de sus servicios se lo brinda la naturaleza. Por sí solo no ha creado absolutamente nada. Solo combina y transforma elementos que obtiene de la naturaleza. Entonces, durante los procesos de producción, eso es combinar y transformar factores, se producen en todas las actividades económicas generación de residuos y desechos. En todas. Y en todas sus presentaciones. Sólidos, líquidos y gaseosos. Como es costumbre, la mayor cantidad de estos residuos y desechos van hacia el entorno natural sin ningún tratamiento previo. Van como contaminación. Y eso degrada la calidad del ambiente y además incide en que haya una mayor extracción, lo que lleva al agotamiento de la base natural. Insisto, la economía en sus aplicaciones hacia el ambiente no busca resolver los aspectos físicos ambientales, busca garantizar la continuidad del sistema económico a través de hacer algo respecto de un sistema que funciona regular, pero muestra ineficiencias, tiene fallas de mercado.
Dentro de las principales fallas de mercado que tienen mucha relación con esto, está la información asimétrica y las externalidades. Esas fallas se intentan corregir mediante la interacción del tercer subsector incorporado en este esquema, que es el social. Acá están las instituciones, las entidades, toda la organización en cuanto a los sectores productivos. Los tres que vimos, que funcionan interconectados. Y la idea es ayudar a regular lo que sucede en cada uno de los sectores, en este caso, en el sector primario. Ya se toma conciencia absoluta de que el capital natural está compuesto de recursos escasos que son degradables y son agotables. También se evidencia la existencia de otros flujos adicionales al flujo real y al flujo nominal, principalmente los flujos de energía, de materias primas y de servicios ambientales, lo que la naturaleza incorpora para el funcionamiento del sistema. La principal fuente de energía para todos los procesos naturales es el sol. Por eso es que aparece aquí, no para iluminar y darle calorcito, sino que a través de iluminar y darle calorcito a todos los organismos bióticos, se producen los diferentes ciclos que la naturaleza necesita para que efectivamente existan materias primas y servicios ambientales. Pero hay también un ciclo negativo, un flujo negativo, el de residuos y desechos que van hacia el ambiente sin tratamiento previo. Y esos constituyen contaminación. El objetivo entonces de la economía respecto del análisis del ambiente es el buscar que funcionen balanceados, que funcionen de forma armoniosa. La idea es mantener funcionando el subsistema económico, que es la base de todo. El sistema capitalista es el que vino para quedarse y va a estar hasta que el mundo termine. Yo no veo como qué otra cosa se podrían inventar que vaya más allá del sistema capitalista. Ya vimos que la otra fórmula, el que nos enseñaron como estadio superior, aparte del socialismo, no funcionó. Entonces nos quedamos en la parte del sistema capitalista. De hecho, los países, los últimos bastiones que consideraban, el socialista, la China comunista, no hombre, si los chinos son más capitalistas que los gringos. Entonces ya, estamos bajo un sistema que funciona con algunas normas, funciona con algunas leyes económicas, pero no funciona necesariamente bien, tiene fallas de mercado. Y de esas fallas de mercado le imprimen a esta relación efectos e impactos negativos. Esto es a lo que se conoce como que la producción de bienes genera males, o los males que causa la producción de bienes. Esos males son las externalidades. Absorber dentro de la estructura de costos
de una actividad el daño que otra actividad provoca sin compensarlo. ¿Vamos bien hasta aquí? Eso es un silencio incómodo. Pero bueno, usted sabrá. Dentro de la institucionalidad analizábamos también las vinculaciones del agro con otros subsectores. Dentro del sector primario, ¿ya?, su relación con la agricultura con la industria y los servicios. Pero acá, dentro de la relación economía y ambiente, la relación existente entre el sistema económico, social y natural debe funcionar bajo un paraguas de institucionalidad. Tanto el sector como sus subsectores tienen que estar normados bajo las reglas del juego. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? Lo que se puede hacer marca a las entidades públicas y lo que no se puede hacer, porque la ley lo prohíbe, marca a las entidades no públicas. Acá hay entonces reglas del juego, desde aspectos constitucionales hasta la normativa más baja, que son reglamentos o normas sectoriales, en este caso para el sector agropecuario, cuyo ente público rector es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Pero este no funciona solito. Necesita de entidades públicas de apoyo, un Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Bosques, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, la misma Universidad de San Carlos, entre otros. Y algunas entidades privadas o no públicas, cámaras empresariales como la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, particularmente importante para el sector, la Cámara del Agro, universidades privadas, centros de investigación, cualquier otra entidad u organismo que brinde servicios o bien cooperación técnica o financiera al sector agropecuario. Todos estos están en el marco institucional sectorial. Otro tema importante que analizamos y que es la base fundamental para explicar por qué funciona nuestro sistema económico desde el punto que nos interesa, el tema agropecuario. Bueno, nos interesa todo, pero a ese le ponemos énfasis. Es la estructura de la tenencia de la tierra. En los documentos proporcionados hay un detalle un poco mayor al que analizamos en clase, en el cual se muestra las diferentes etapas que fueron conformando la actual tenencia de la tierra en el país, desde la colonia, la reforma liberal, pasando por la independencia, en el cual no hay algunos cambios no hay mayores cambios en cuanto a la tenencia, pero sí hay circunstancias importantes respecto de qué se va a producir. Después el tema de la reforma liberal, la revolución de octubre del 44, la contrarrevolución en el 54, el desarrollo de Petén y la franja transversal del norte en los 70s y 80s, los temas de la conformación con el tema de los acuerdos de paz y todo eso que ha ocurrido en nuestro país, que explica por qué los productores de infrasubsistencia y de subsistencia, que suman aproximadamente el 92% de los productores, tienen que arreglárselas únicamente con el 22% de la tierra productiva, mientras que el 8% de los productores
los relacionados con los productores excedentarios y los comerciales tienen a su disposición cerca del 80% de la tierra productiva agrícola y ellos en total suman el 8% de las fincas. Eso sí lo vemos gráficamente, es esto. ¿Sí? 22% de las fincas, 92%, 22% de las fincas poseen el mayor porcentaje de las tierras. 92% de agricultores tienen una cantidad de tierra muy pequeña, muy poca. Si lo quiere ver, minifundio y latifundio. Con el minifundio se conforma un círculo vicioso. Esto está relacionado con la dualidad en cuanto a la producción agrícola nacional. La dualidad que analizamos es agricultura de secano y agricultura de irrigación, la que depende del régimen de lluvias y la que introduce riego. Usted podría pensar que, pues, tal como lo dice la literatura, eso ocurre igual en todo el mundo. Sí, en todo el mundo se produce con secano y con riego, pero no todos los países del mundo tienen una equidistribución de esta manera, ninguna. Esta es la línea de equidistribución. Parte el cuadrante en un ángulo de 45 grados. Y acá lo que observamos es que mientras la curva de concentración está más distante de esta línea de equidistribución, peor distribuido está un recurso. Por eso es de que analizamos que el coeficiente de Gini para distribución de la tierra, el último censo nacional agropecuario decía que era que 0.84, 0.86. Muy cercano a 1, que es lo que marca la peor distribución. Entonces, la pequeña propiedad es el conjunto de unidades productivas atomizadas. Bueno, un 92% de productores en infrasubsistencia y subsistencia. Su principal fuente después del suelo, el principal recurso para la producción es el agua. Si no hay agua, no hay producción. Esta agricultura de secano depende del régimen de lluvias. Esta dependencia se ve afectada por cambio climático. Y observamos la existencia de dos tipos de fenómenos climáticos extremos. Uno que se caracteriza por la ausencia de lluvia, sequías o canículas prolongadas, y la inundación, exceso de lluvias. En cualquiera de las dos que ocurra, hay incertidumbre respecto de la producción. Si llueve muy poco, no hay producción o esta es muy baja. Si llueve mucho, depende del ciclo en el que la producción se encuentre, pueden haber pérdidas también en la producción agrícola. De cualquiera de las dos, hay incertidumbre sobre la producción. Resulta además para la pequeña propiedad que si el año en cuanto a invierno y verano se comporta normal, la mayoría están bajo el mismo esquema y producen prácticamente lo mismo.
Por lo tanto, si existe un excedente, este se va al mercado, pero se va el excedente de todos al mismo tiempo, lo que produce un exceso de oferta que presiona los precios a la baja. Los alimentos, hay acceso a los alimentos de dos maneras: o los produce o los adquiere, los compra. Si no hay producción, hay impactos negativos sobre la seguridad alimentaria. Pero también hay una disminución de los ingresos. Si disminuyen los ingresos, no es posible destinar parte de esos recursos a la inversión. La inversión en el sector agrícola busca principalmente romper la dependencia al régimen de lluvias. Eso es romper la estacionalidad que tiene la producción de estos productos, saliendo antes o después. Y eso solo se logra introduciendo tecnología en la producción agrícola. Puede ser sistemas de riego, pero puede orientarse a la etapa de post cosecha. Cadenas de frío, sistemas de almacenamiento, silos. Eso es crecimiento vertical, lo que explica un incremento de la producción, manteniendo constante el área cultivada, es crecimiento vertical. Si lo que se obtiene como producción mayor es resultado de incorporar un área productiva mayor, ese se llama crecimiento horizontal, no se le olvide. Ese crecimiento horizontal y la atomización de las unidades productivas están sumamente relacionadas con el crecimiento de la población. Mientras más crece la población de la pequeña propiedad, esta se atomiza cada vez más. Hicimos una cuadrícula en la que, bueno, la tierra de los bisabuelos, de los abuelos, de los papás, de los hijos y de los hijos de estos. Y cada vez un espacio más pequeño, en función de que hay que repartirla. La gran propiedad no se reparte. De ahí el secreto de su éxito. No se fragmenta. La fragmentación de unidades productivas genera una mayor presión sobre el medio natural. Y además el avance de la frontera agrícola. ¿Dudas? Sí, aquí están. Aquí están en esta diapositiva. Vamos pues. Este es el resumen de ese círculo vicioso que veíamos. La dualidad es agricultura con riego y agricultura de secano. ¿Sí? Pero lo que le pone el énfasis, lo que acentúa en este país el aparecimiento de esas grandes brechas es la forma en que está repartida la tierra productiva. Las pequeñas extensiones, las unidades productivas atomizadas, el minifundio depende exclusivamente del régimen de lluvias.
que genera poca certeza en que haya o no producción en función de cambio climático. ¿Cómo se puede romper esa estacionalidad? Saliendo antes o después. Eso implica la incorporación de tecnología. Cuando la producción agrícola crece por o como resultado de la incorporación de tecnología, ese se llama crecimiento vertical. Ahora, si lo que se amplía es el área productiva y allí logra obtener más producción, eso se llama crecimiento horizontal. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Algo que es propio de un factor o un medio de producción que no descansa es que se desgasta. Ese desgaste de los suelos productivos por el deterioro natural, erosión hídrica, eólica, mecánica, además porque no puede descansar, porque tiene sí o sí que producirse algo particularmente orientado a comerlo, no permite que haya rotación de suelos y tampoco rotación de cultivos. Hay que sembrar lo que se come. ¿Qué pasa con eso? Lo que sucede es de que viene a sumarse la ley de rendimientos físicos marginales decrecientes, que afecta en el sentido que estos suelos desgastados, para poder seguir produciendo la misma cantidad, va a tener que incorporársele los elementos que se han venido deteriorando. Y eso implica costos que estas unidades productivas no pueden asumir. Entonces no hay cambio nunca de estacionalidad. Veamos el lado contrario de la moneda. Lo que resulta de tener un acceso seguro al agua para riego. Recuérdese que el acceso seguro está en función de cantidad, calidad y continuidad. Si esto sucede, la producción se incrementa. Adelante. ¿Qué fue eso? La asistencia. Sí, fui yo, Lick. Muy bien, listo. Ok. Bueno, el acceso seguro al agua para riego forma círculos virtuosos. Este es el otro lado de la moneda de esto que veíamos. Hay mayor producción porque se puede incrementar el área de cultivo, hay agua suficiente para implementarlo. Puede haber más de un ciclo, eso es, se incrementa la intensidad del cultivo, rompe la estacionalidad, por eso está aquí. El comportamiento de los ciclos económicos y de la producción de bienes y servicios, por lo regular, tiene esta forma. Es un comportamiento senoidal. Así se mueve. Igual que las ondas sonoras. Así se comportan los ciclos económicos. Entonces, la estacionalidad de un producto o de un ciclo económico se ve así. Claro, hay otros más profundos, hay algunos menos que tienen comportamientos distintos. Puede ser así, puede ser de esta manera. Ya. Hay de ciclo a ciclo. Asumamos que es este. Este es el comportamiento del ciclo económico
o de la producción, del ciclo de la producción. Para poder, y esta es la estacionalidad, en el valle y en las cimas. Aquí no hay producción, aquí salen todos. Es exceso de oferta. ¿Qué es lo que hay que hacer para romper la estacionalidad? Salir antes o salir después para que suceda esto. ¿Por qué los ciclos hay más de uno simultáneamente? Salir antes o salir después hace que tenga un comportamiento diferente sobre los precios, sobre los proveedores. Romper la estacionalidad incrementa la producción, pero también permite diversificar cultivos. Por supuesto, la razón principal de hacerlo es reducir el riesgo en la cosecha. Hay mayores ingresos porque la producción creció o porque al romper la estacionalidad logró mejores precios. Algo importante, las economías de escala. Las economías de escala vienen desde dos aspectos, podemos verlo. Veámoslos desde produce mejor. Produce mejor con menos desperdicio y un mejor aprovechamiento de los recursos económicos. Costos menores, mayores ganancias. Tiene también una mayor capacidad de negociación. Puede influir de alguna manera en el precio, pero también puede incluso reducir sus costos mediante una mejor negociación con sus proveedores para que le hagan descuentos o incluso para que le den condiciones de crédito diferentes, 60, 90, 120, 180 días. Eso los pequeños no lo pueden hacer solitos. Por eso es que es importante la conformación de cadenas productivas para ir mejorando la presencia en el mercado y hacer más fuerte a ese grupo de agentes económicos. Esa es una opción. Cuando crece la producción, dependiendo del cultivo, puede ser intensivo en mano de obra, las oportunidades de empleo crecen. Conforme se va diversificando, es necesario a veces tecnificar y especializar. Por lo tanto, también algunos salarios van a mejorar. Hay mayor o existe seguridad alimentaria, ¿ya? Porque se redujo el riesgo. Recuerde que los alimentos los obtiene produciéndolos o comprándolos. Hay entonces mayor disponibilidad. ¿Dudas con este esquema? Adelante. Hola, buenas noches, licenciado. Bueno, Buenas noches. a mí me queda la duda de la relación que hace usted entre el ciclo económico y la importancia de este tipo de riego, ¿verdad? La importancia de este tipo de producción que es la base de riegos. La relación que hace usted es que no me termina de quedar muy claro. Adelante. Indica usted, o sea, que el ciclo económico va como una onda en altas y bajas, ¿verdad? Pero sí, interpreto yo entonces que el sistema por riego no tiende a sufrir ese tipo de ciclo económico, porque en teoría es más estable a la hora de producir. Esa es mi pregunta. O sea, ¿cuál es la relación entre...? Puede suceder esto, que los ciclos cambian de frecuencia, pero cambian también su intensidad.
¿ya? Solito es así. Cambiar la estacionalidad es, en la época, acá ya entonces, ya no existe la misma saturación respecto al mercado. Hay una menor saturación. ¿Sale antes o sale después? Ya cambió su ciclo. Licenciado, Entonces se cruza con otros. cuando habla de esto usted, vamos a poner un ejemplo de la vida real. Si yo soy un Ajá. productor de mangos, no tengo Sí. que esperar hasta la época de la cosecha de mango en el secante, sino yo puedo producir mangos en otras fechas donde no hay cantidad. ¿A eso se refiere usted? Correcto, correcto. Eso es salir antes o salir después. Funciona lo mismo para mercado interno como para mercado exterior. Mango Tommy, principales competidores. México, por ejemplo, lo tiene ahí, lo tiene a la par. Ecuador, productores grandes, compiten en las ventanas de comercio internacional y pasa lo mismo. Entonces el secreto del éxito es salir antes o salir después. ¿Para qué? Para aprovechar los precios. Claro, hay otros factores. La eficiencia también marca. Las economías de escala son importantísimas respecto de que puede hacer diferencia con sus pares, internos o externos, en la medida en que usted encuentre su función óptima de producción, pero también en la medida que logre ir incorporando algunos elementos como los que provienen del crecimiento vertical. Silos o cadenas de frío. Produce manzanas y las almacena. Las produce en septiembre y las guarda hasta diciembre. ¿Por qué? Porque es la fecha en que se determina que hay una mayor demanda por las fiestas navideñas. Lo mismo podríamos pensar para las uvas, para las nueces, para productos de temporada. Puede producir en diciembre y salir para la Semana Santa con un determinado producto. Le va a dar condiciones distintas. Ahora, si lo que quiere es salir después, lo mete en cadena de frío. Si quiere salir antes, acelera. Hay semilla, hay otro tipo de aceleradores, hay más de un ciclo productivo durante el año. Ese es el tema. Entonces, va a depender de muchos factores y de mercados y del producto de que se trate. Pero la idea es de que romper la estacionalidad es algo similar a esto. Entonces acá puede incluso que los valles y las cimas sean menos marcadas. ¿Me doy a entender con esto? De mi lado, sí. Perfecto. Solo, Esa era su duda. Sí, esa era mi duda. Solo tengo otra pregunta. Adelante. ¿Conoce a usted o existe algún caso donde esa curva, esa frecuencia que usted dice, se aplane? No, nunca. Nunca. Por No ejemplo, existe. si tenemos alguna empresa agrícola que tiene en un mundo ideal, ¿verdad? Que tenga terrenos aptos para la siembra, etcétera, Es que, y se rote. ajá, Solo voy a tener una pregunta, Lick, porque sé que me va a decir que no es posible, pero en el caso de que usted logre un ciclo de cosecha, tras ese otro ciclo, otro ciclo, otro ciclo, otro ciclo, etcétera, ¿podría darse un caso así? O sea, entendiendo pues de que hay bastantes problemas por la distribución de tierras y todo eso, pero ¿sí es posible llegar a aplanarlo en un caso hipotético? resultaría antieconómico. Vamos por partes. Primero, el mundo ideal no existe, ¿verdad? En los mercados de competencia perfecta tampoco. Entonces, en un mercado competitivo, sin mayores perturbaciones, porque el tema con esto es de que a ese flujo circular, a ese circuito cerrado, hay que meterle también el sector externo y hay que meterle también el sector gobierno. El sector gobierno hace política pública que puede o no incentivar determinada producción.
puede hacer que los sectores funcionen de mejor manera. Pero muchos de estos productos son tomadores de precios, son commodities, materia prima con poco valor agregado que tiene un comprador que es quien establece los precios. Entonces, dejando fuera el deterioro de los términos de intercambio, el hecho de que le establezcan los precios lo pone en una complicación mayor, porque tiene que encontrar la forma de seguir siendo competitivo. Algunas de las alternativas son producir más, pero sin duda la que mejores resultados da es producir mejor. Hay en Guatemala, desde el lado de los productos tradicionales de exportación, está dentro de los 5 mejores productores de azúcar de caña. La agroindustria azucarera nacional es de las más exitosas a nivel mundial. Es altamente eficiente. Eso es, pero ahí hay de todo. Hay expansión del área, hay tecnología, hay mano de obra barata, etcétera. Pero también dentro de los no tradicionales de exportación tenemos productos campeones: arveja china, ejote francés, cardamomo, se me quedaba con los tradicionales, particularmente con los países árabes. Es uno de los principales proveedores a nivel mundial para esos mercados. Café diferenciado, con regular éxito, pero el café tradicional, su calidad es muy buena. Claro, existen una serie de elementos que hacen que el mundo ideal no exista y el mercado de competencia perfecta tampoco. Pero en términos de un mercado no oligopólico ni con poder de monopolio, estos son algunos de los factores que inciden en que pase de ser un círculo vicioso a un círculo virtuoso. Va más o menos por ahí su duda. Pues sí, licenciado, la verdad era algo un poco hipotético, como le digo. Mire, y solo una última consulta respecto a la presentación anterior que usted nos mostraba. En el caso de la atomización de la tierra, eso produce de que, por ejemplo, en el caso del país, no sea suficiente la producción, en el caso de maíz, por ejemplo, y tenga que verse la necesidad de, ¿qué sería? Importarlo de otro lado donde le salga más barato para abastecer o abaratar. Le digo en referencia a una noticia que leí hace poco con esto del inicio de la guerra de Ucrania y Rusia, donde decía que como había inflación, el grano de maíz estaba encareciendo, ¿verdad? Y lo que hicieron fue quitarle los aranceles al maíz importado para poder abastecer el mercado y rebajar los precios. Entonces, lo que me deja a mí, con lo que usted nos ha venido explicando, con esto de la atomización y todo eso, es que la producción nacional de maíz no es suficiente para satisfacer la demanda interna, producto de la atomización, o se deberá a otra situación. Es una mezcla, porque aquí con la atomización es para los productores de subsistencia e infrasubsistencia. Bueno, producción, ahí entra parte del tema de la inequidad, de la desigualdad existente en el país. Está en el hecho que macroeconómicamente la producción nacional de maíz sería suficiente para abastecer nuestro mercado local. ¿Sí? No sería necesario recurrir a los contingentes
que autoriza el Mineco para que venga maíz de fuera sin aranceles o con un arancel muy bajo. Pero el problema ya en términos globales funciona exactamente igual. Si nos remitimos a los trabajos de Amartya Sen explica que luego de todo el dilema de la producción con transgénicos, con productos genéticamente modificados, la incorporación de la tecnología en la producción de todo, pero particularmente de alimentos, ha venido a romper con las predicciones malthusianas respecto de que la población crece en forma geométrica, mientras que sus subsistencias, entiéndase alimentos, lo hace únicamente en forma aritmética. Bajo ese enfoque, pero recuerde, es 1800, este sistema no duraba mucho más. Entonces, el control de la natalidad era desde ese momento y también en la actualidad, para evitar situaciones como estas, un elemento importante. Pero lo que él, por su momento histórico, no contempló es de que con la tecnología se puede producir más y mejor. Producir más es eficientar, igual que producir mejor, pero también se puede producir donde antes era impensable. De ahí el secreto de algunos países que en su zona árida logran tener una producción agrícola impresionante, Israel, Chile, pero eso es incorporación de tecnología y costos que pueden costear en función de romper esta estacionalidad y tener producción en otra época que le permita tener mejores precios, costos más bajos que implican mayores ganancias y por ende un porcentaje mayor para inversión. No hay otra fórmula. La producción nacional sería suficiente para abastecer, pero ahora el problema ya no es producción, ahora el problema es acceso. Y el acceso está en función de no ingresos o ingresos insuficientes para poder incluso costear su canasta básica alimentaria. De ahí los enormes problemas de seguridad alimentaria y lo que vemos de los porcentajes escandalosos a nivel de países del África subsahariana de desnutrición crónica. Ese es el tema de desigualdad. No pobreza ni falta de técnica, la hay, pero no en las pequeñas unidades productivas, que son el 92% de los productores agropecuarios, agrícolas. Por ahí va el asunto. Está bien, gracias. Todo eso está aquí. Todo eso está acá, en este resumen. Está, todo lo que hablamos está aquí. Ahora, vamos pues. Este ya lo superamos. Vamos a la parte final. La parte final que hemos venido trabajando es la importancia del sector agropecuario. La agricultura es alimentos, alimentos directos, pero también alimentos que son materia prima para producir otros, bienes finales y bienes intermedios. Para mercado interno, autoconsumo, excedente para comercializar en mercado local, y también hay quienes están especializados en mercado interno solo para producir mercancía, y los que son los excedentarios y los comerciales, que es la gran propiedad, con experiencia y especialización en los productos de agroexportación. Cualquiera que sea la figura, mercado interno o externo, genera ingresos. El interno, ingresos para las familias y consumo intermedio. Participa en la conformación del PIB. El que está para mercado exterior, tradicionales o no tradicionales, genera divisas. Importante. Y la población económicamente activa en un mayor porcentaje, la formal,
trabaja en el agro. La informal, hay un parejito entre agro y comercio. Pero la PEA formal, el 30% trabaja en el agro. Crecimiento vertical, ya lo abordamos, crecimiento horizontal también. Lo ideal es combinar ambas, que es lo que veíamos aquí. Combinar crecimiento vertical y crecimiento horizontal. Se incrementa la intensidad del cultivo por la tecnología. Se incrementa el área de cultivo por el abastecimiento seguro de agua. Ahora, el crecimiento vertical implica costos que en el caso de los pequeños productores no se pueden asumir. Por eso es de que no lo ponen, no es que no lo pongan porque no exista o porque no sepan si ya se puede, pero no pueden costearlo. En términos absolutos, el Producto Interno Bruto crece, pero en términos relativos para el caso del agro, su peso respecto a la conformación del PIB ha disminuido. Aquí lo observamos mejor. Este es el comportamiento de la agricultura durante los últimos 10 años. Sí, ha venido perdiendo peso relativo. 1.1 puntos porcentuales. Mientras que la industria también ha descendido. En este caso en 0.9 puntos porcentuales en 10 años. Pero servicios se ha incrementado. Tercerización de la economía. 30% de la P en el agro, pero el promedio más bajo de empleo entre los formales. Exportaciones tradicionales del agro, cuyo comportamiento está ligado al comportamiento del mercado internacional, porque son tomadores de precios, son commodities. ¿Qué pasa en el mercado internacional? Imprime el comportamiento de estos ciclos en la producción de los tradicionales. Algunos productos que en determinado momento eran importantes han venido perdiendo espacio, pero otros no tradicionales han venido a diversificar esa economía y es lo que ha mantenido que la participación del sector primario en el PIB no disminuya. Si dependiera únicamente de los productos tradicionales de exportación, eso sería muchísimo menor. Pero estos con muy buen desempeño han venido desde la década de los 90 porque son producto de política pública, son producto del decreto 2989, la ley para el fomento de la actividad exportadora y de maquila es la que ha marcado el ingreso al mercado y a la producción nacional de la mayoría de estos productos, los no tradicionales. Lo que se conoce como ley de maquila es en realidad la ley del fomento para la actividad exportadora y de maquila. Esto es lo que explica el comportamiento de los no tradicionales. Por eso es de que ahora se ve así. En los 90 todavía el café era el principal, banano y azúcar. Vestuarios textiles, qué poquito, ¿eh? Pero conforme el tiempo ha venido pasando, este primero ha venido a tomar mucha importancia. Ahora es por mucho. Después, por supuesto, de la exportación de chapines, lo que mayor ingreso de divisas en función de exportaciones produce. Muy bien, jóvenes. Este es el resumen del resumen. ¿Dudas? Ninguna.
Yo no sé qué tan bueno sea eso. Dentro de una semana me voy a enterar qué tan bueno fue. Nosotros no nos vemos sino hasta el viernes 20, ¿qué? 24. Sí, el viernes 24 tenemos clase a las 7 en este salón 203. De momento, entonces, si no hay más dudas, yo les recomiendo tomar en serio sus lecturas, les va a ayudar muchísimo, porque la mayoría de las cosas que ahí están ya las vimos, y lo único que va a ayudar es a que lo comprendan más o que lo comprendan mejor y que quede más claro. Esa es la idea, que capture el concepto. Bien, si no hay más dudas ni consultas, de mi parte, éxitos y bendiciones. Cuídense. Nos vemos. Gracias, Bueno, Lick. chao, buenas noches. Feliz noche. Gracias, Lick.